Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera y última Open Class de la maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos. Está viendo el video inicial y para los que no conocían, la PUSE es virtual, ahora también ofrece este posgrado 100% online y que combina profesores de las facultades de Administración, Jurisprudencia y Psicología. Y para dar una muestra de la importancia de los temas que se van a tratar en este programa de posgrado, tenemos ahora el tema de las mesas de diálogo. Para dar un poquito de enfoque y resumen del tema, el 30 de junio de 2022, entre el gobierno y las organizaciones sociales CONAIE, FEINE y FENOCIN, suscribieron la denominada Acta por la Paz, que finalizó con 18 días de paralización nacional. Como consecuencia, se constituyeron 10 mesas temáticas que funcionaron hasta el 13 de octubre de 2022. Estas mesas generaron 218 acuerdos que ahora se encuentran en fase de cumplimiento. La PUSE participó activamente en las mesas de diálogo, cumpliendo los papeles de facilitadora y de relatora. Ahora cumple sus papeles en el seguimiento de los acuerdos. La charla tendrá por objeto presentar de primera mano lo que la PUSE ha vivido en esta experiencia, transmitirlo a los interesados y promover la maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos. Y el expositor es el doctor Juan Fernando Páez Parral, que es abogado en libre ejercicio, profesor universitario, mediador en varios centros de mediación en Quito y director del Centro de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos de la PUSE. Participó como facilitador y como relator en 3 mesas temáticas. Adelante, Juan. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos. Gracias por la introducción, Juan. Confío que pues todos se encuentren bien y les agradezco infinito por su comparecencia y por atender a esta breve charla que Juan Aguiar la ha denominado como Open Class. Pero bueno, no creo que se trate de una Open Class, sino más bien sería interesante ver si es que podríamos cruzar algunas ideas, algunos criterios sobre este proceso tan interesante, este proceso quizás el primero en el Ecuador, sobre las mesas de diálogo, en donde pues, como ya lo anunció Juan Aguiar, tuvimos la suerte, la oportunidad de participar como facilitadores y como relatores. No obstante, el objeto de esta Open Class, evidentemente, pues es aproximarnos, ver distintas aproximaciones a esa problemática tan interesante que fueron las mesas de diálogo. Me permito recordar o encuadremos esta charla más bien en el objeto propio, que es la promoción de la maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos. Una maestría que la hemos estructurado, la hemos desarrollado desde 3 aspectos muy interesantes, como son la psicología, la administración de empresas y el derecho. Entonces, claro, la idea general fue, pues bueno, ofrezcamos una maestría que nos permita poner a disposición del público el análisis del conflicto desde el punto de vista del entorno corporativo, el análisis del conflicto desde el punto de vista práctico, si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, claro, en la maestría tenemos módulos muy interesantes en las 3 ramas, ¿no es cierto? Repito, psicología, administración de empresas y derecho. Y todo esto confluye en poder permitir a los maestrantes, a las personas que van a participar de la maestría, en poder permitir darles nuevos puntos de vista sobre el manejo del conflicto. Es muy interesante, ¿no es cierto? Porque el conflicto es un hecho que está presente en nuestras vidas. De hecho, el conflicto puede ser inclusive entendido hasta como el motor de la historia.
puede resultar hasta cruel, pero es la verdad, es la realidad. La sociedad, el ser humano se mueve, se desarrolla siempre alrededor del disenso, alrededor de la contraposición de opiniones. Esa es, si ustedes quieren, la idea general. Entonces, pues pensamos en que esta oferta que está haciendo ahora la Universidad Católica de esta maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos va a poder dar herramientas útiles a las personas involucradas en el manejo corporativo o simplemente en la administración usual, normal de un negocio, de una actividad. Salvando las distancias y con este antecedente, quiero iniciar con su autorización la charla para la cual hemos sido convocados. Mientras Juan busca la presentación, decirles que él fue uno de los líderes en la creación del programa de maestría, junto con cabezas también de las facultades de Administración y Psicología. Juan nos representaba jurisprudencia. Solamente quería mencionar ese dato adicional. Gracias. Les pido disculpas, estoy un poco agripado. Eso me provoca tos. Les pido disculpas. Retomemos entonces lo que nos habíamos planteado. Aquí estamos. Ahí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Sí, vemos. Gracias. Bueno, a ver. Perdónenme, estoy agripado. Qué pena. A ver, el tema de las mesas de diálogo, en definitiva, repito, la idea inicial, salvando la distancia, ¿no? Salvando el concepto básico entre un concepto que puede desarrollarse, un conflicto que puede desarrollarse en una empresa pequeña, en una familia inclusive. Fíjense ustedes. Las mesas de diálogo nos enfrentaron a una realidad distinta. Nos enfrentan a una realidad totalmente no extraña, pero sí a una forma diferente de afrontar el conflicto, que yo creo que las enseñanzas que hemos obtenido van a ser útiles y provechosas en todo y en cualquier evento. Me propongo desarrollar con ustedes muy brevemente estos pocos temas, que son el proceso de las mesas de diálogo, los aspectos generales del proceso, la facilitación y la relatoría, un concepto básico de negociación en este entorno y los procesos de diálogo permanentes. Un segundito, por favor, disculpas. Me venía a la mente un ejemplo que yo doy en mis clases de negociación, que todos somos negociadores desde que nacemos. Cuando el bebé llora para obtener la atención de la mamá para recibir alimento, cuidados, pues está usando el elemento de la comunicación para lograr satisfacer una necesidad o un interés. Sigue, adelante, Juan. Muchas gracias. Entonces, los temas que vamos a desarrollar, gracias Juan por el apoyo y mil disculpas con todos por las interrupciones. A ver, entonces los temas que vamos a desarrollar están anunciados en esta lámina y vamos directo al punto que nos ocupa. A ver, ¿cuál fue el antecedente rápidamente? El antecedente fue la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas. En adelante me referiré únicamente como organizaciones sociales. No es lo propio. Son en realidad pueblos y nacionalidades. Pero los hemos conocido y los hemos manejado como organizaciones sociales. ¿Recuerdan ustedes este proceso tan áspero que se dio hasta el 13 de julio del año 2022?
momento en el cual, pues, el hito, si ustedes quieren, siendo actores, 3 organizaciones sociales que fueron la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, enfrentadas al gobierno nacional, realizaron unas manifestaciones, todos recordaremos, que concluyeron el 30 de junio del 2022 con la suscripción de lo que se denominó el Acta por la Paz. Acta en la cual las 3 organizaciones sociales y el gobierno, con el patrocinio, con la anuencia, con la presencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante, decidieron en definitiva suscribir esta Acta por la Paz. Consecuencia de dicha Acta por la Paz, los temas, las demandas de las organizaciones sociales se dividieron en 10 grandes grupos, 10 grandes temas. 10 grandes temas. Entonces, se instaló por cada uno de estos temas una mesa de negociación, una mesa de diálogo. En todo este proceso, en todo este andamiaje que se creó, la Conferencia Episcopal asumió el papel de garante. Esa fue básicamente la tarea. La garantía del diálogo se concretó primero en una gran mesa de coordinación. Esta mesa de coordinación estaba conformada o se conformó por las organizaciones sociales, el gobierno nacional y con la supervisión, la asesoría de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, las partes, las organizaciones sociales y el gobierno acordaron una metodología para el funcionamiento de estas 10 mesas que se denominaron coloquialmente, las denominamos mesas temáticas. Así fue. En estas mesas temáticas participaron igualmente las 3 organizaciones sociales, el gobierno, y cada una de las partes podía o tenía la facultad de llevar a sus asesores, a sus técnicos, a sus expertos, para tratar, para conocer la diversidad de temas que fueron objeto de estas 10 mesas. En ese momento, cuando empezaban a funcionar las mesas técnicas, la Conferencia Episcopal pidió a las universidades el apoyo en las tareas de facilitación y relatoría del desenvolvimiento de cada una de estas mesas. Y las universidades Católica de Quito, la PUCE, la Universidad Salesiana y la Universidad Central proveyeron, constituyeron equipos para facilitar y para relatar lo que ocurrió en cada una de estas mesas. Las mesas temáticas, como es de conocimiento público, hacían referencia a focalización de subsidios de combustibles, a banca pública y privada, control de precios, fomento productivo, básicamente agricultura, energía, recursos naturales, derechos colectivos, seguridad y justicia, acceso a la salud, empleo y trabajo y educación superior. De estas 10 mesas temáticas, en definitiva, el último día de funcionamiento de las mismas, que fue el 13 de octubre, se produjeron o resultaron en definitiva 218 acuerdos. Estos 218 acuerdos fueron posteriormente seguidos o instrumentados como
acuerdos de seguimiento participativo y acuerdos de gestión del Ejecutivo únicamente. Entonces, de estos 218 acuerdos se hizo una subdivisión, si ustedes quieren, de los cuales 135 requerían de un seguimiento participativo y 83 dependían exclusivamente del Ejecutivo. De estos 135 acuerdos de seguimiento participativo, se volvieron a crear nuevamente 8 mesas de seguimiento para estos acuerdos. El seguimiento de cumplimiento de los acuerdos supuso la creación de nuevas mesas, Y estas mesas quedaron conformadas por las organizaciones sociales, por el gobierno nacional, y nuevamente se pidió a las universidades su participación. Para el seguimiento de los acuerdos, únicamente la Universidad Católica, la PUCE, asumió el reto de hacer el seguimiento o de participar en esta fase o en esta etapa del seguimiento. El seguimiento se produjo, se generó a partir del cierre del proceso de cada una de las mesas temáticas y básicamente consiste en la participación de una de las instituciones públicas encargadas del cumplimiento, la designación dentro de esta misma institución pública de una autoridad responsable, el establecimiento de un medio de verificación del cumplimiento de acuerdo, que necesariamente depende de la categoría del acuerdo, tema al que voy enseguidita, les explico, no es complicado, depende del plazo para el cumplimiento del acuerdo y depende de la temporalidad para la implementación. Entonces, esos son básicamente los factores alrededor de los cuales se ha creado o desarrollado otra metodología para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. ¿Está bien? Ustedes comprenderán, 218 acuerdos es un universo gigante. De estos acuerdos, algunos más o menos son de fácil realización y otros no tanto. ¿Cuáles son las categorías de los acuerdos? Las categorías de los acuerdos, así debería proyectar, disculpen, ya. Las categorías de los acuerdos son aquellos que hacen referencia a normativa directa. Esto es, dependen exclusivamente de alguna acción del Ejecutivo. Cuando hablamos del gobierno nacional, hablamos exclusivamente del poder ejecutivo. Normativa directa, entonces serían acuerdo ministerial, un reglamento, un instructivo, algo que depende únicamente del Ejecutivo y de alguna entidad dependiente del Ejecutivo. Una segunda categoría es el de la normativa participativa, que son aquellos acuerdos o reglamentos que se elaboraron conjuntamente o que deben elaborarse conjuntamente entre las partes y que para su elaboración se ha contado con la opinión, con la participación, con los insumos que las organizaciones sociales han podido proveer al Ejecutivo a fin de que se cumpla adecuadamente su papel. Una tercera categoría del acuerdo es el trabajo participativo, y en el trabajo participativo lo que se hace es, se crean unas mesas técnicas para instrumentar el acuerdo. Les doy un ejemplo. Un trabajo participativo es aquel que hace referencia a la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces se está trabajando, se están generando en este trabajo participativo aquellos insumos necesarios para posteriormente poder expedir una normativa que sea vinculante a todo el sector laboral en lo que hace referencia a seguridad y salud en el trabajo. También trabajo participativo puede ser el cumplimiento concreto de alguna acción que tuviera que hacer el gobierno a fin de prestar un servicio, dar alguna ventaja a las organizaciones sociales, y este trabajo participativo supone la colaboración de las organizaciones sociales para que dicha acción pueda concretarse. Ejemplo, la asesoría que
el SENADI debe prestar a los floricultores, ¿sí? Sería un ejemplo de trabajo participativo. Y las actividades que dependen de alguna gestión en una entidad pública. Por ejemplo, la creación, así de simple, por ejemplo, la creación de un correo electrónico en donde los ciudadanos en determinada materia puedan proponer, sugerir alternativas a una entidad pública para que se atienda algún pedido. Eso en cuanto a los acuerdos, a la estructura y cómo se llegó al final a esto. Bueno, en definitiva, toda esta mecánica, que en realidad fue más o menos compleja, se enmarca dentro del concepto del diálogo social. Se enmarca dentro del concepto de lo que es el diálogo social. Este diálogo social con la participación directa de un garante moral del diálogo. Claro, la garantía que dio la conferencia episcopal fue una garantía de naturaleza moral, sí, evidentemente. O sea, la presencia de la conferencia episcopal facilitó el que se lleguen a estos acuerdos. Esa es la verdad. En este proceso de diálogo social, repito, nuevo en el Ecuador, no en el mundo evidentemente, se realizaron los facilitadores, los relatores, la propia conferencia, realizamos actividades, las que están aquí enunciadas en esta lámina, ¿no? Se exploraron los problemas, se negociaron, se reflexionó, se apreció, se sacó del problema lo que en definitiva podría haber sido el interés de las partes. Vuelvo más adelante sobre esta idea. Pero este proceso de diálogo social, repito, no es único, no es originario del Ecuador. Existen muchísimos procesos de diálogo social en el mundo, en donde se han resuelto problemas igual o más complejos que los que vivió el Ecuador en junio del año 2022. Y suponen, de alguna forma, aceptar que para que el diálogo social llegase a ser aplicado, necesitamos programar, necesitamos de alguna forma prever qué es lo que va a pasar. Sin querer anticiparme a las conclusiones, puedo decir que una planificación adecuada de cómo vemos nosotros nuestra sociedad de aquí a 5, 10, 15, 20 años es importantísimo para que este proceso de diálogo social tenga sentido. Es muy curioso y ya vamos a tratar de profundizar un poquito en estos aspectos. En este entorno tuvimos la oportunidad, la suerte digo yo, de participar como facilitadores y como relatores. Nuestra participación como facilitadores y como relatores, creo yo, se fue adecuando a las necesidades de cada uno de los procesos. En cada una de las mesas, los equipos que se conformaron, éramos equipos de 4 personas, 2 facilitadores, 2 relatores. Tratamos de mover a las partes a los intereses. En un principio, el papel de la facilitación y de la relatoría apareció como quizás simplemente para dar la palabra. Posteriormente, con el transcurso de los días, este papel fue evolucionando y nos convertimos en verdaderos facilitadores, en verdaderas personas que trasladábamos las ideas,
utilizando aquellos principios básicos de negociación, de mediación. Parafraseábamos lo que decían las partes. Tratábamos de llegar al fondo, al interés, cuando era posible. Ustedes comprenderán que el manejo de estos problemas es bastante arduo. Existían tensiones, pero también existieron momentos relajados en las mesas, ¿no? Entonces fue bastante interesante, fue una experiencia muy interesante. Fíjense la última frase que dice esta lámina, ¿no es cierto? Simplemente estar presentes. A ver, la facilitación y la relatoría, simplemente con su presencia en la sala de negociación, hacían la diferencia. Hacían la diferencia. Tuvimos la oportunidad de ver, en efecto, perdón, como lo vimos, que el momento en que las partes no contaban con la presencia del facilitador y del relator, o de la facilitadora o de la relatora, las cosas no funcionaban. Las partes no lograban comunicarse. Entonces, por eso les digo que, claro, puede resultar curioso, pero nuestra sola presencia marcaba un diferenciador fundamental, un diferenciador fundamental. Y pienso yo que esto es algo que, de alguna forma, debemos nosotros tratar de rescatar. ¿Qué pasó? ¿Cómo negociamos en el diálogo social? A ver, esto es muy interesante, ¿no? Evidentemente, aquí está enunciado, se aplican teorías de negociación distintas, las partes negocian por posiciones, identificar los intereses es una tarea colectiva. Esto es un tema extremadamente rico e interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos que en este momento de tanta tensión social, política, recuerden ustedes, hubo violencia, fue bastante arduo el momento en el que nos tocó intervenir. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros tuvimos la oportunidad de tratar de que las partes se comuniquen, que busquen identificar sus intereses. Esa fue la idea central. Repito, el diálogo social no es que ha sido inaugurado en el Ecuador, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. El diálogo social es una teoría, es una realidad que se aplica en muchos países del mundo. Para que el diálogo social tenga sentido, para que el diálogo social progrese, necesitamos conocer, necesitamos balancear, según la doctrina, 4 elementos básicos, que son los avances tecnológicos, los cambios demográficos, hoy día el cambio climático y finalmente esta tendencia grande a la globalización. Entonces, con estos factores, fíjense ustedes, el avance tecnológico, el cambio demográfico, el cambio climático, la tendencia a la globalización, lo que buscamos es modernizar. Lo que buscamos es tratar de entender cómo está estructurada nuestra sociedad. La idea del diálogo social es tratar de reducir brechas, en términos generales. Tratar de reducir brechas. Acceso a la salud, educación, justicia, necesidades básicas. Buscar un desarrollo de la sociedad que sea sostenible. Un desarrollo sostenible. Aquí, en este proceso de diálogo con las organizaciones sociales, pudimos palpar de primera mano tanto las brechas que existen en la sociedad ecuatoriana y en el mundo, ¿por qué no? La necesidad de planificar para que el Ecuador y el mundo puedan proponer un desarrollo que sea sostenible mediante la aplicación de buenas prácticas
en salud, en educación, en trabajo, en todos los campos. La necesidad de contar con una planificación estratégica. El diálogo social no tiene sentido si es que no hay un plan previamente establecido. El diálogo social entra a buscar qué es lo que pasa en la economía, qué pasa en la sociedad, qué pasa en las instituciones del Estado, cómo está estratificada la sociedad, qué es lo que ocurre, hacia dónde va. A través del diálogo social, nosotros identificamos intereses, hacemos alianzas. Resultó muy interesante la alianza, espero yo no haya sido transitoria, entre los actores, las organizaciones sociales, el gobierno, las universidades, las instituciones públicas, la academia. De pronto estábamos todos caminando hacia un mismo fin. Fíjense ustedes, y en la inmediatez del momento, en la urgencia de tener que superar estos máximo 90 días que corrieron a partir del 13 de julio. La planificación, entonces, esta planificación estratégica, macro, creo yo, puede reducirse también a una gestión de un conflicto en un entorno corporativo. Buscar alianzas, hacer campañas de difusión, expedir políticas públicas que incentiven a los ciudadanos a participar activamente en la sociedad. En nuestro caso, el diálogo social que se dio entre el gobierno y las organizaciones sociales se vio influenciado por factores externos. Claro, estos factores externos fueron varios, fueron muchísimos, ¿no? La publicidad del proceso. A las partes les interesaba publicitar el proceso y, como consecuencia de la publicidad del proceso, cada una de las partes quería revelar lo que le interesaba. Sí, fue muy interesante, ¿no? Muy interesante. Aclaro que nosotros como facilitadores y como relatores jamás dimos, hemos dado ni daremos opinión alguna sobre lo ocurrido. Pero evidentemente, tanto las organizaciones como el gobierno tenían su propio interés de publicitar lo que a ellos les parecía interesante en ese momento. ¿Y a dónde vamos? Y con esto creo que ya voy un poco cerrando. La propuesta es, ¿qué es lo que hemos aprendido? A ver, ¿qué aprendimos de todo este proceso? Enriquecedor desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Y la propuesta es el diálogo permanente y las enseñanzas del proceso. Primera idea general, formalizar el diálogo. Yo le he dado muchas vueltas al término. Originalmente había puesto institucionalizar el diálogo. Entonces, no. Yo creo que el término institucionalizar es como que demasiado pesado, ¿no es cierto? Nos suena a la creación de ministerios, secretarías, subsecretarías. No. Yo creo que tenemos que formalizar el diálogo como una forma, como la manera en la que nos vamos a relacionar los ecuatorianos de hoy en adelante. Será muy interesante. Otra enseñanza del proceso es que los individuos, los miembros de la sociedad ecuatoriana, tenemos que fortalecer nuestras capacidades negociadoras. El doctor Aguiar hace un momento dijo, la negociación es innata al ser humano. Sí, así es. Pero
esta facultad, esta posibilidad, esta habilidad innata, tiene y debe ser fortalecida. Tiene y debe ser fortalecida en cada uno de los individuos. Para que no nos cueste trabajo distinguir entre la posición y el interés. Para que nosotros podamos avanzar y atacar al problema desde lo que realmente nos interesa, no desde lo que realmente quisiéramos proteger. Es interesante. Otra de las enseñanzas del proceso es formar negociadores expertos. Y parte de la oferta o parte de los atractivos de esta maestría es esa, el que se puedan formar negociadores expertos. Y finalmente la planificación. Es indispensable que se planifique. Si no tenemos nosotros una planificación, no podemos, en ningún caso, llevar adelante ninguna de las ideas que hemos dicho antes. No sé si es que hasta ahí quedamos, Juan, o hay tiempo para desarrollar alguna otra pequeña idea en torno a esto. Está muy bien, Juan, muchas gracias. Muy interesante la experiencia de primera mano que tuvieron todos ustedes que estuvieron involucrados en las mesas de diálogo. Tenemos algunas preguntas. La primera, ¿considera usted, desde su conocimiento y experiencia como negociador y gestor del conflicto, que las partes, gobierno y organizaciones sociales manejaron técnicas de negociación durante el proceso de mesas de diálogo? Si es que las partes manejaron o no técnicas de negociación. A ver, objetivamente, sí. Este fue un proceso de negociación, sin duda alguna. El problema fue que no se negociaban intereses, se negociaban posiciones en muchos casos. Muchos temas, ¿no? Muchísimos temas álgidos, difíciles. Abordar el concepto de las brechas sociales, políticas, económicas entre las organizaciones sociales y el gobierno puede de alguna forma revelar o poner en blanco y negro, si ustedes quieren, no sé, la necesidad de que se apliquen en el Ecuador ahora sí todos los principios constitucionales vigentes desde el 2008 y antes, que de alguna forma recogen las ideas o los principios de la convención del convenio 169 de la OIT, expedido en el año 1989. Este convenio de la OIT básicamente lo que hace es reproducir la idea general de los derechos humanos amparado o en el marco de lo que serían los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y que si las partes aplicaron o no técnicas de negociación en este entorno, yo digo que sí. De pronto no las más precisas, pero sí lo hicieron. Siempre teniendo en mente cuál es el problema o el entorno en el que se desarrolló este diálogo. No sé si con eso más o menos he contestado la pregunta, Juan. Pienso que sí. También me viene a la mente la campaña Primero el Diálogo de la Fundación Fabián Ponceo, que trata de enseñar a los estudiantes de colegio que recurran primero al diálogo para resolver los problemas, los conflictos que tienen en su familia, en la sociedad, en las escuelas. No sé si habías escuchado esa campaña. La Universidad Católica también está involucrada en eso, como práctica de servicio comunitario, me parece. Sí, efectivamente. A ver, como vemos, el concepto de diálogo puede resultar hasta utópico. Claro, una de las conclusiones o de las enseñanzas es, vamos a formalizar el diálogo.
podríamos haber hablado, vamos a institucionalizar el diálogo. Ya veo, Ministerio del Diálogo. No, no vamos hacia allá, ¿verdad? No, no, esa no es la idea. La idea es básicamente tratar de difundir aquellas capacidades negociadoras en todas las partes, en todos los ciudadanos. Quizás por ahí va la idea fundamental. Y sí, o sea, es indispensable que aprendamos a poner en práctica esta idea que todos la tenemos, que mi derecho termina en donde empieza el derecho de quien está al lado mío. ¿Sí? Entonces, poner eso a la práctica, quizás en una sociedad como la nuestra puede resultar o puede tomar algún tiempo, pero la educación, estoy seguro, si es que es constante en lo que sería la práctica del diálogo, va a dar resultados. Y todo esto enfocado a una planificación. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde queremos llevar a la sociedad ecuatoriana? ¿Qué pasa hoy día? Fíjense, y ya perdonen que repita lo que ya dije, la tecnología nos avasalla, la tecnología nos avasalla. Los cambios demográficos son gigantes. La población sigue creciendo, y el Ecuador es un país todavía de población joven. El cambio climático es innegable. Bueno, no sé, puede ser que digan que soy terraplanista también, pero el cambio climático es innegable, creo yo. Y la tendencia a globalizarnos también es cada día más fuerte. Por lo tanto, todo esto obedece a una planificación. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde vamos a llegar tecnológicamente, demográficamente, con el tema climático, con la globalización? Y todo esto tiene que ser dialogado, tiene que ser consensuado, tiene que ser planificado. ¿Hacia dónde vamos? Entonces creo que la necesidad de educar es tan urgente como lo ha sido siempre, pero quizás hoy con estos nuevos componentes, con estos componentes adicionales. Creo que... Gracias, Juan. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué punto se legitima un proceso de diálogo como el acontecido y si es suficiente para que se vuelva de alguna manera vinculante para las partes? Bueno, sí, gracias. El diálogo como ocurrió está legitimado. Me parece interesante el uso del término hasta qué punto se legitima el diálogo como ocurrió. A ver, yo simplemente creería, discúlpenme, de pronto es muy elemental mi respuesta, pero en la medida en la que una de las partes reconoce a la otra, está legitimado, ¿verdad? O sea, yo me legitimo mientras ustedes me reconozcan a mí. Y ustedes están legitimados mientras yo les reconozca a ustedes. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, el diálogo entre las organizaciones sociales y el gobierno sí fue un diálogo que sí estuvo legitimado desde el principio. Ahora, desde el principio hasta el final, yo creo que el diálogo está legitimado. Ahora, estamos en el proceso de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos. ¿Y hasta qué punto son vinculantes los acuerdos? Bueno, en principio son vinculantes. El que alguno de los acuerdos eventualmente no pueda ser cumplido, no necesariamente lo deslegitima, pero sí, eventualmente no lo convierte en vinculante. De alguna forma, el cumplimiento de los acuerdos depende de la intención positiva que tenga el Ejecutivo de llevarlos a la práctica. En principio tenemos 218. De estos 218 se están cumpliendo. Como les expliqué, tenemos corto, mediano y largo plazo. A corto plazo hay un acuerdo que ya no se cumplió y que no se va a poder cumplir y que así ya lo ha declarado el Ejecutivo. Pero es un único caso, por lo pronto. En
El seguimiento de los acuerdos, nosotros hemos, perdón, no nosotros, las partes establecieron un semáforo. Entonces, en verde los cumplidos, en amarillo aquellos acuerdos que estarían retrasados o tienen algún problema, en rojo los incumplidos que dependen exclusivamente del Ejecutivo y en azul los incumplidos que dependen de otras entidades del Estado. Entonces, para contestar concretamente la pregunta, el diálogo sí está legitimado, estuvo legitimado desde el principio hasta el final, no hay duda sobre ello. Y que si eso no es vinculante, ese sí es un problema que depende más bien de la voluntad, que tuviere el Ejecutivo para cumplir los acuerdos. Por lo pronto, de nuestra experiencia, se están cumpliendo, sí han sido vinculantes. Gracias, Juan. A mí me surgió una duda que me vino desde cuando visitó la universidad el representante de Naciones Unidas, de Pueblos Indígenas para Naciones Unidas. Y ahí una profesora de la Universidad Andina, me parece que era la doctora Adriana Rodríguez, cuestionaba un poco el tema de las diferencias culturales y la división de problemáticas en 10 mesas, y sugiriendo que para los pueblos indígenas los problemas están concatenados y separarlos no es posible. ¿Cómo vieron ustedes eso? Sí, en efecto, pues nosotros hemos participado en los 10 grandes temas que fueron propuestos por las partes. Esto se origina en demandas propuestas por las organizaciones sociales al Ejecutivo, básicamente. Pero sí, de pronto es una forma de ver el problema, no sé si limitada o amplia, puede ser criticada o no. En efecto, la idea general es que los pueblos indígenas mantengan y fortalezcan su cultura. Esa es la idea general. Creo que debemos partir de ese concepto. Que los pueblos indígenas puedan participar en aquellas decisiones que les afecten. Que tengan la facultad de priorizar la forma como van a desarrollar su vida, sus creencias. Que el desarrollo de las comunidades dependa de las propias pueblos y comunidades. Que se respeten sus derechos, sus costumbres, que se preserven sus conocimientos, que tengan acceso a una vida digna, a un trabajo, a salud. Que se respeten sus territorios, que se respeten los recursos naturales. De ahí la idea de la consulta previa informada. Entonces, sí, de pronto encasillar todo este universo en 10 temas resulta limitante, no lo niego. Pero quizás es un primer paso. Por ejemplo, en fomento productivo, una mesa que estuvo a cargo en el caso del Ejecutivo por parte del Ministerio de Agricultura. Se trabajó mucho en aquellas formas de cultivo propias de los pueblos ancestrales. Se trabajó mucho en el cuidado de semillas, por ejemplo, que van desapareciendo como efecto de la globalización. Semillas de maíz, de papas. Entonces sí, quizás limitar todo a 10 temas es poco, pero también pensemos que es un primer paso. Esa sería un poco la idea o la aproximación al problema. Gracias. Y un par de preguntas o comentarios en relación a justo el tema de las diferencias culturales. ¿Se condujo todo en castellano? ¿Hubo a veces necesidad de intérpretes? Tal vez hubo un mecanismo de silla vacía.
para representar a los no contactados, por ejemplo? A ver, el proceso fue todo en castellano, sí, en castellano, en español. Ese fue todo el proceso. No hubo este proceso de silla vacía. Aquellos pueblos no contactados no están representados tampoco. Recordemos que estamos hablando de 3 organizaciones, quizás las más importantes, pero no son todas. La negociación es con AIF, INE y FENOCIN. Entiendo que todas tienen muchísimo ascendiente sobre la población indígena ecuatoriana, pero sí, el proceso fue en castellano y no hubo representación de los no contactados. A pesar de que el espíritu de los representantes de las nacionalidades y pueblos fue siempre el de tratar de representar a todos los todos los pueblos indígenas ecuatorianos. Esa ha sido la intención hasta donde yo la entendí. Gracias, Juan. Otra pregunta en relación a los temas de los métodos alternativos, ¿no? ¿Crees tú que un acuerdo sobre el proceso de diálogo es una buena señal, predice en parte el posible éxito de una negociación? ¿Te refieres al acuerdo del proceso, o sea, a la metodología? A aceptar los facilitadores y relatores, a tener 10 temas en 10 mesas, a proceder en castellano, a, no sé, otras reglas de proceso, tal vez pedir la palabra y hablar en orden, para escucharse mutuamente. Todos esos acuerdos mínimos, el evitar insultarse, por ejemplo, o mantener una cordialidad, todos esos acuerdos mínimos de proceso ayudan a un acuerdo sobre el fondo, sobre los temas de fondo. Sí, evidentemente se expidieron, las partes acordaron muchas reglas alrededor de lo que tú acertadamente mencionas, el idioma, el horario en el que debían reunirse, el número de participantes por cada uno de los grupos. Quedó al final limitado a 17 participantes por el gobierno y 17 participantes por las organizaciones. Esas reglas básicas colaboraron muchísimo. La forma como teníamos, fíjense ustedes, inclusive llegamos a limitar la utilización del término acuerdo, ¿sí? No eran acuerdos, sino coincidencias. Fíjense ustedes, quizás es hilar demasiado fino, pero sí, acordar sobre el proceso ayuda. Evidentemente, no es lo mismo improvisar que tener las reglas del juego claramente puestas. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es categóricamente, sin un conflicto, nosotros tenemos la oportunidad o la posibilidad de establecer previamente las reglas en las cuales nos vamos a comunicar. Entonces, yo creo que hemos dado un paso gigante. De ahí a que lleguemos a consensuar intereses. Quizás hay una gran diferencia, pero ya tenemos una forma de relacionarnos previamente establecida. Tenemos otra pregunta sobre el tema de representación. Si asistieron observadores de otras organizaciones, incluso de pueblos, sí asistieron observadores de otras organizaciones, incluso de pueblos no contactados en algunas mesas. También hubo un decálogo para el manejo del diálogo, me dice un participante. Yo quería también mencionar que este tema es preciso para el módulo que enseño yo en el segundo semestre de la maestría, volviendo a recordar que estamos ofreciendo esta maestría, ¿no? Que son los métodos alternativos más allá de la mediación y el arbitraje, y podríamos decir de la negociación, la mediación y el arbitraje son este, mecanismos adicionales de los conocidos, de los clásicos, ¿no?
Y eso me recuerda que alguien también preguntó si para la titulación podría hacer una tesis. Le llamamos ahora trabajo de titulación, pero es una opción para la graduación. Y me decía esta persona que prefería, aunque se demore unos años, investigar porque va a aprender más también en el proceso en esta opción de titulación que tenemos en la maestría. Otra curiosidad, tal vez, ¿cuántas personas conformaban el equipo de facilitadores y relatores? Bueno, a ver, está bien, sí. Respecto a la representación, yo les había mencionado, perdón, perdón, por favor. A ver, respecto a la representación, yo les había mencionado que en las mesas temáticas se había pactado que las partes podían contar con asesores, con expertos. Y también asistieron a muchas mesas grupos que no eran directamente los involucrados o miembros de las organizaciones sociales. Les doy un ejemplo, en la mesa de derechos laborales comparecieron un grupo de personas afectadas por, entiendo que es un decreto de chatarrización de barcos del año 2010. Comparecieron también un grupo de personas afectadas por daños a la salud en Petroecuador, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que sí se dio espacio, sí tuvieron la oportunidad de asistir a las mesas, pues, todos los grupos sociales que de alguna forma representan al Ecuador, y sí, en efecto, hubo un decálogo, hubieron 10 normas básicas de comportamiento. Entonces, en cuanto a la aplicación de la gestión del conflicto en entornos corporativos y las enseñanzas, los aprendizajes que nos ha dejado este proceso de diálogo social, creo que la idea general es esta. Necesitamos planificar. Y la planificación tiene que ser completa. Tiene que ser completa. ¿Cuál es la relación que estamos teniendo con nuestro proveedor, con la persona que eventualmente pudiésemos tener un conflicto? ¿Hacia dónde queremos llegar? En caso de darse un conflicto, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar? En el caso de Juan Aguiar, entiendo que tú ves otros métodos alternativos, no necesariamente la mediación, el arbitraje, sino distintos. En mi caso, yo tengo el módulo totalmente contrario. Yo tengo que ver lo que es la solución judicial de los conflictos. Nos ubicamos en el peor de los escenarios, que es la intransigencia que a los particulares les podría llevar a un proceso judicial. Entonces, en mi caso, pues yo tendré, ojalá, el gusto de poder desarrollar ese módulo con ustedes. Sobre eso yo solo comentaría que no hay que satanizar el litigio, ¿no? A veces para cumplir ciertos intereses de las partes es necesario sentar un precedente, por ejemplo, establecer un derecho por la parte Corte Constitucional. Se me viene a la mente en el tema del matrimonio igualitario, solo se podía lograr por litigio, ¿no? Probablemente, más allá de una reforma constitucional que era un poco difícil. El tiempo se acaba. Me quedo con algunas ideas, por ejemplo, aplicaciones de estos diálogos al problema que tiene el país hermano ahora Perú. El tema de la relación agentes-representados, como para la firma después del acuerdo, como para la firma era necesario obtener el acuerdo de todos, la dinámica de una negociación interna de los líderes indígenas con respecto a las organizaciones sociales que venimos llamando. Pero bueno, te agradezco mucho, Juan, muy interesante. Está para hablar mucho más y agradezco a todos la asistencia. Les recuerdo que se pueden inscribir en la maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos hasta el 10 de febrero y espero verlos en clase muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y muchas gracias a las personas que han asistido a esta charla. Espero que haya sido de su interés.
Muchas gracias entonces.